Entonces, cuando este pozo decide no explotarlo más, está sin presión. Pues está muy mal de presión, no es muy poquita lo que tiene. Apenas estaba dando 80 barriles. Esto se vuelve claro, ¿por qué? Porque aquí la discusión es de dónde salió la presión que tiró el chorro. El chorro es inmenso. Ese es el debate, de dónde salió esa presión. Ahora, hay un informe de la Contraloría que le reclama a Ecopetrol por hechos sucedidos ahí en esa zona. Pero tengamos en cuenta que ahí hay dos cosas distintas, el pozo Lizama 158 y un yacimiento que se llama Lizama también, que no son la misma cosa. Entonces la Contraloría se queja y dice, no me hicieron caso en unas cosas, yo voy a resumir, en unas cosas que yo dije que había que hacer. El presidente de Ecopetrol ha dicho, y ahora pues nos confirmará eso, que ese reclamo de la Contraloría por digamos, manejos inadecuados de Ecopetrol no tuvo que ver con Lizama 158, sino que tuvo que ver con otros pozos. Que eso lo hayan hecho mal en Ecopetrol o no lo hayan hecho bien, no los exime de responsabilidad y tendrá que responder por qué no le hicieron caso a la Contraloría, si es que no le hicieron caso a la Contraloría. Pero se vuelve importante separar una cosa de la otra, para poder establecer de verdad, aquí de lo que se trata, este es el esfuerzo más complicado en esto, es cuáles son los hechos. Y después vienen las interpretaciones. Alguien decía, uno tiene derecho a tener su propia interpretación, pero lo que no puede tener derecho es a sus propios hechos. ¿Sí? O sea, aquí la temperatura, yo no sé cuánto será, 20 grados, bueno, ese es el hecho. Ahora, podemos discutir entre nosotros si está muy frío o está muy caliente. Bueno, esa es la interpretación. Pero no puede ser que el senador Sierra cargue un termómetro que marca distinto al mío y el ministro otro distinto, porque así no se pueden entender ni se pueden debatir los temas. Entonces, repito, ese pozo 158, al decir del presidente de Ecopetrol, no estaba en el reporte de la Contraloría. Cosa que, repito, no le quita importancia al reporte de la Contraloría. Me dicen los especialistas con los que nos hemos asesorado, yo les cuento que el jefe de mi oficina le tocó irse pues para Lizama el Viernes Santo a intentar aclarar pues qué era lo que estaba pasando. Y dicen que es que aquí no trabajamos. Bueno, la verdad es que aquí se trabaja más de lo que mucha gente piensa. Entonces hay varias posibilidades. Una, un fenómeno de corrosión en el tubo por donde salía el petróleo de Lizama 158. Eso puede haber pasado y eso pues habrá que analizar, ¿sí? Pero eso no nos resuelve el problema de la presión, ¿sí? Porque si no hay presión el tubo puede estar dañado y no tiene cómo salir. Otra posibilidad, que ese tubo se haya cizallado, no se haya roto no por corrosión, sino por algún tipo de movimiento de la corteza que lo fracturó. Y bueno, eso puede estar también como parte del fenómeno. Pero no nos resuelve tampoco el problema de la presión, porque lo cierto es que aquí hay un problema de presión. Y hay una tercera posibilidad, que es la famosa, que se está volviendo famosa, de hidrosogamoso, que es que presiones externas de líquidos llegaron al pozo, lo recargaron, digamos, y terminó sucediendo lo que ha sucedido. Bueno, pueden combinarse las tres, o dos, pero yo vuelvo con mi cuento. Sin presión no hubiéramos visto eso que pasó ahí, es la idea que yo tengo. No hubiera podido suceder. Sin presión no hubiera podido suceder. Ahora, ¿cómo es? Detallemos un poquito lo del embalse de hidrosogamoso. ¿Sí? Son 7.000 hectáreas, ya lo mencioné. Almacena unos 4.800 millones de metros cúbicos de agua. Está relativamente cerca de Lizama 158, a 16 kilómetros, y es más alto. O sea, que la idea de que puede haber venido agua de hidrosogamoso no es un disparate. Si puede también no haber venido. Yo quiero insistir, la Sociedad de Geología y los especialistas son muy cuidadosos en plantear esto como una hipótesis, que es donde yo me estaciono también. Pero digamos que no es una hipótesis descabellada que eso haya podido, suceder. Al final, hasta donde yo entiendo, el derrame se termina controlando en parte porque dirigen esos crudos que estaban saliendo a piscinas y hacen una serie de prácticas que pues no sabe hacer, pero también porque disminuye la presión. Yo quisiera que aquí me precisaran si es verdad que hubo esa disminución de la presión. Bueno, terminemos ya, digamos, un par de cosas más. El estudio está, esta es la hora con el WhatsApp, está pues por todas partes lo que dice la Sociedad de Geotecnia de Santander. Entonces lo plantea, dice, estos problemas podrían estar relacionados, nunca van más allá
de plantear esto como una hipótesis, ¿cierto? Señalan que es probable que debido a las mayores presiones hidrostáticas generadas por hidro Sogamoso se estén modificando las condiciones hidrogeológicas al oeste de la represa, generando presiones dinámicas. Existe, pues, en las aguas subterráneas, ¿cierto? Existe la posibilidad de que se estén transmitiendo sobrepresiones hidrodinámicas subterráneas al oeste del embalse. Estos factores pueden estar relacionados con el aumento de la presión del Izama 158. De acuerdo con esta hipótesis, es probable que se presenten nuevos eventos, esto es muy importante, de sobrepresión en pozos cercanos. Y la noticia que nos está llegando del pozo que mencioné, que tiene un nombre raro, Payoa, podría estar dando un indicio en esa dirección. Sí, es que están llegando estas presiones por otros lados. Y al final pienso yo que es de lo más importante que hacer una propuesta. Esta sociedad de geotecnia dice: se invita a las entidades involucradas a realizar una investigación apoyada en entidades académicas, industriales y científicas en la búsqueda de las causas que han ocasionado el derrame para encontrar una solución oportuna y prevenir, pues, que cosas semejantes nos pasen hacia adelante. Aquí hay un punto que es interesante con esto de los riesgos, de que el problema se pueda complicar. Y es que, bueno, esa es una zona que está llena de pozos. La vieja historia del petróleo se estudia ahí. Esto es Barranca Bermeja. Hablamos mucho del Izama, pero estamos hablando, eso es Barranca Bermeja, o sea, ese es como el alma de todo este asunto del petróleo en Colombia. Y es por esa zona donde, entiendo, tiene determinado Ecopetrol hacer los primeros pilotos sobre fracking. Bueno, y fracking tiene que ver con estas cosas. ¿Sí? Entonces, este es un asunto que también hay que discutir. O sea, ¿se va a seguir con esos ensayos de fracking como si esto no hubiera pasado? ¿O hay que hacer un detente y decir, bueno, un momentito, ¿qué es lo que está pasando con esto? Porque esto también puede terminar contaminando los acuíferos. O sea, esto tiene una serie de riesgos que sobre los cuales no estoy insistiendo en aras de no hacernos muy largos. Bueno, y concluyo. Primero, empecé por ahí, termino por ahí. Reparar a toda esa región. Eso no puede haber ninguna duda. Hay que repararlos, y yo diría que sin mezquindades y sin cicaterías. El Estado tiene que ponerle la cara. Ese negocio del petróleo es un super negocio, le genera al Estado colombiano sumas enormes. Entonces, lo menos es que ante la desgracia que esto les ha significado a un montón de gente, los traten con generosidad, con amabilidad. El otro aspecto es este. Primero, establecer las causas de un afloramiento tan grande. Quiero enfatizar que esto no es normal, salvo que pues, se tenga una opinión en contra que pueda demostrar que eso sí es normal. Las causas, las propias del pozo. O sea, puede haber errores en el tratamiento del pozo, y eso le cabe exclusivamente a Ecopetrol, porque si Ecopetrol no puso el tubo que era así, bueno, pues ¿a quién más les responsabilizamos de eso? Pero también puede haber causas ajenas al pozo mismo, que son, por ejemplo, las de hidro Sogamoso. Y entonces ahí las responsabilidades se amplían, y yo en esto, ministros, quiero ser muy enfático, al ministro de Ambiente y al ministro de Minas. O sea, cuando se decidió construir hidro Sogamoso, y yo no soy de los que me opongo a calle hidroeléctricas, esa no es mi posición. Yo creo que esas son cosas que si se hacen bien son beneficiosas para el país. Estamos hablando de energías ya limpias, etcétera, etcétera. Pero había el deber, pienso yo, de haber hecho estudios cuidadosos de cómo hidro Sogamoso iba a afectar, bueno, el entorno. ¿Y qué iba a pasar? Porque ya en esos días se sabía, esto no es tan viejo, lo de hidro Sogamoso. La inauguraron creo que hace 5 años. ¿Sí? ¿Cómo podía afectar el hidro Sogamoso? Nada menos que a la principal o una de las principales cuencas petroleras de Colombia. Estas son palabras malas. Y entonces ahí el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente nos tienen que decir, bueno, ¿dónde estaba? Probablemente Ecopetrol también tenga que decirnos si les puso el ojo a eso, pero finalmente esas decisiones son del Ministerio. O sea, una cosa es electricidad y otra cosa es petróleo, en el ordenamiento jurídico colombiano. Esa es, digamos, la primera cosa que hay que hacer esfuerzos por establecer con toda precisión. Si no están los estudios, criticar que no haya.
pero también señalar que hay que hacerlos, porque ¿qué más se hace? Si ya está armado el lío, entonces hay que aclarar qué se hace y cuáles son las soluciones. Yo creo que puede haber soluciones, yo en esto no quiero ser tremendista. Es cosa de entender el fenómeno bien entendido y ver cómo se manejan presiones y este tipo de cosas. Yo no lo veo como imposible de resolver, pero hay que resolverlo. Y no hay que dejar eso pues a que siga pasando lo que pasa. El segundo aspecto es lo que tiene que ver con el manejo de la emergencia misma. El manejo de la emergencia misma, y esto le cae todo a Ecopetrol. O sea, Ecopetrol sí funcionó con la diligencia debida o no cuando aparecieron los primeros afloramientos el 2 de marzo. ¿Tenía el deber de haber supuesto que se venía el gran chorro? ¿O no tenía el deber? ¿Cómo era el asunto? Y el otro asunto del que Ecopetrol tampoco puede escaparse. Actuó bien en la mitigación del daño, recogieron el petróleo de la manera de que han atendido los reclamos de las comunidades. Hay reclamos de las comunidades. La gente mía que estuvo en la zona dice que hay quejas de las comunidades, en el sentido en que no los están atendiendo como deben atender. Y tercero, ya lo mencioné, pero lo voy a enfatizar y voy a terminar, el papel de Hidro Sogamoso. Ya lo dije, pero lo repito. ¿Hubo estudios de hidrodinámica? ¿O no los hubo? Un proyecto de ese tamaño, yo creo que no puede escatimar los centavos en estudios. Tiene el deber de asumir eso con toda seriedad y gastarse lo que haya que gastarse en estudios. Lo mismo hay que decir de Ecopetrol. O sea, aquí no, la idea de que bueno que las cosas le den plata al Estado o a la empresa privada, pero muy malo que se disminuyan los riesgos, esa es una teoría inaceptable. O sea, los negocios, sean públicos o privados, deben dar para reducir el riesgo en relación con la comunidad, porque no puede ser que solo le mamen, digamos, a la actividad y no atienda a la comunidad con la seriedad que debe indicar. Yo pienso entonces, ayer con Yamina Madre con cierta razón me decía, bueno, pero senador, es probable que mañana no se logre aclarar todo, porque sí, es probable que no se logre aclarar todo. Entonces yo de entrada diría que hay que ir pensando en otro debate. Sí, casi que la pregunta es a los ministros y al presidente de Ecopetrol, bueno, ¿para cuándo? O sea, si no hay la información suficiente, porque podemos haberla, ¿para cuándo estamos pensando hacer otro debate? Pero yo creo que la Comisión Quinta, senadores, colegas de la Comisión Quinta, tenemos que poner los ojos sobre esto y hacerle el seguimiento que haya que hacerle a esto hasta que aclaremos qué fue lo que pasó. Por último es esto, y esto me tiene a mí preocupado. Ustedes saben que yo he hecho varios debates de críticas a Ecopetrol, Radical, para poner un caso otra vez de un negocio chino, como se dice, que hicieron de unos contratos a futuros, etcétera. Yo en esto, digamos, yo he defendido siempre la idea de Ecopetrol como una empresa del Estado, que hay que proteger, que hay que defender, etcétera. Pero también cuando tengo que señalar que las cosas no se hacen bien, pues hay que decirlo, y tienen que, o sea, necesitamos que esa empresa funcione de la mejor manera. Y veo que buena parte de la crítica es una crítica, digamos, de buena fe, que gente con todo derecho dice, no, es el colmo que se riegue ese petróleo y que le pase a la gente lo que le pasó. Y en eso, repito, hay que ser serios en el asunto. Pero también siento críticas que yo consideraría de mala fe. Porque es que no se nos olvide un poquito la historia patria. Se lo digo a todos los colombianos. O sea, Ecopetrol se crea por una lucha inmensa de los colombianos para convertir una transnacional petrolera en Ecopetrol. Eso fue una lucha histórica en este país, allá en Barrancabermeja. En eso estuvo hasta ahora Eliezer Gaitán. Y desde que se creó Ecopetrol, hay poderes extranjeros de transnacionales que quisieran volver a las cosas antes de 1950, que creo que es la fecha de la creación de Ecopetrol. Y siento que aquí hay críticas de mala leche. Alguien me contaba en esos días que lo llamó un ingeniero de una transnacional a echarle el cuento, sí, ven, no, eso es que acabar con Ecopetrol. ¿Sí, ¿para qué? Si todos lo hacen mal, nosotros lo hacemos mejor, ¿qué tal? Tan caritativo. Bueno, este es un debate que hay que desarrollar con toda seriedad. O sea, yo estoy haciendo este debate con una idea que la aprendió un obispo. Si el cura párroco no funciona, lo que hay que hacer es cambiar al cura párroco y no quemar la parroquia. Entonces, si aquí hay responsabilidades graves de Ecopetrol, e incluso si hay que cortar cabezas, que se corten las cabezas, pero sobre la base de seguir defendiendo la idea de que tenemos una empresa de primeras circunstancias. Esta es de lejos, la primera empresa de Colombia, pero de lejos. O sea, los recursos que Ecopetrol, yo les doy este dato, entre el 2008
y el 2017, las transferencias de todo orden